compartir pantalla. Fíjate. Vamos a comenzar a analizar la guía nueva. Esta guía prácticamente es full geometría. ¿De qué nos habla? Por ejemplo, vamos a comenzar con esto. Te dice, construcción de triángulos conociendo 3 de sus elementos. ¿Ok? Triángulo. Es una curva cerrada, simple, formada por la unión de 3 segmentos no colineales. La primera pregunta, Marcelo, ¿qué significa cuando nos dicen 3 segmentos pero que sean no colineales? ¿Qué significa 3 segmentos no colineales, Marcelo? Que no son lineales. Exactamente, que no son lineales, es decir, que no pertenecen a esa misma recta. Muy bien, ahora fíjate que aquí tenemos un triángulo que nos están diciendo que este lado vale C, este lado vale A y este vale B. Ahora, ¿cómo vamos a definir los ángulos? Fíjate, este ángulo, me dicen que este que está aquí, letra mayúscula, que aquí falta colocarle, son los vértices. Vértices, falta colocar aquí. Por ejemplo, ¿los lados cuáles son? Simplemente lo que el lado es el segmento de recta que va desde un vértice 1 hasta un vértice 2. La unión de esos vértices me genera esa recta. Por ejemplo, del lado A, ¿qué vértices me genera el lado A, Marcelo? ¿Qué vértices me genera el lado A, Marcelo? Marce, rápido, rápido, es una pregunta sencilla. ¿Qué vértices me genera el lado A? A, B, C y D. Repito la pregunta. ¿Qué A, B y vértices C. me genera B y C? Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los lados? Para anotarlos aquí. ¿Cuáles son los lados del triángulo? Lados, solamente dime los lados. A, B, C. A, B, C. Sería entonces A minúscula, B minúscula y C minúscula. Ahora, ¿cuáles son los vértices de ese triángulo? ¿Cuáles son los vértices de ese triángulo, Marce? Rápidamente. A, B y C. A, B y C, pero en este caso los vértices se denotan por letra mayúscula. Por eso aquí yo tengo A en letra mayúscula, coma, B. Fíjate que aquí tengo letra mayúscula, entonces voy a colocar aquí B, coma, C, aquí lo tengo, como letra mayúscula. Entonces tengo A, B y C. Ahora, Marce, si aquí me están pidiendo los ángulos, aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro ángulo y aquí tengo otro ángulo. ¿Cómo se denotan los ángulos en un triángulo, Marcelo? Por ejemplo, si yo estoy parado aquí, ¿cómo se denota este ángulo? Marcelo, ¿cómo se denota el ángulo C? Activa la cámara, por favor. Sería C. No. O sea, solamente C y así se denota un ángulo. No, ¿verdad? No. ¿Cómo se denota el B y ángulo? A. Sería la medida B y A. del ángulo. ¿De cuál ángulo? Podrías colocarlo así. La medida del ángulo entre cuáles lados. Entre el lado AB. Entre Fíjate, la medida A del y ángulo B. entre A y B, ¿a qué es igual? Entre A y B, ¿cuánto vale? Este angulito que está aquí, le puedes nombrar la misma letra del vértice. ¿Cuánto vale?
C. C. Exactamente. Entonces, fíjate que aquí tienes la medida del ángulo AB es igual a C. ¿Qué otro ángulo? La medida del ángulo entre, podría ser, ¿qué otro así? C, podría ser BC. Podría ser BC. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, Marcia? La medida del ángulo entre B y C, lo voy a colocar aquí. La medida del ángulo entre B y C, ¿cuánto vale? Marcelo, ¿cuánto vale la medida del ángulo? Rápido, Marce, fíjate, si me están pidiendo la medida del ángulo CB, ¿cuánto vale? La medida B vale A. Ah, exactamente, muy bien. Y por último, sería la medida, que lo voy a colocar aquí, el último, la medida del ángulo entre, fíjate que este es A, este sería B, entonces la medida del ángulo entre A y C, ¿cuánto vale? Entre A y C. ¿Cuánto vale la medida del ángulo entre A y C? Ah, Simplemente ve los lados que forman ese ángulo. ¿Cuánto vale? C, 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 C. C. Vale C. O sea, entre C y A el B. ángulo es C. Marcelo, entre Ah, C y no, A, B. B. Claramente sería B. Ahora, fíjate que aquí te preguntan sobre esto que está aquí, son los elementos que yo necesito tener en un triángulo, sea cualquiera. El triángulo puede ser cualquiera de esa clasificación. Entonces, necesito tener lados, que es la unión de un vértice a otro, vértice, que es la intersección entre dos rectas, la intersección me genera un vértice, y el ángulo se genera por la inclinación de dos rectas. Ahora, fíjate que yo necesito ya sea lado, ángulo y vértice. Ahora viene la parte más interesante, que es la clasificación. La clasificación vamos a anotar en el cuaderno. Vamos a anotar en el cuaderno. Activa la cámara, Marcelo, por favor. Y ahora vamos a continuar con la teoría. En la teoría tenemos la clasificación de los triángulos. Eso que está aquí lo vamos a colocar en el cuaderno. ¿Tienes el cuaderno, Marcelo? Ubícalo, por Ajá. favor. Ya. Ya, vamos a colocar aquí en el cuaderno la clasificación primero según sus lados. Según sus lados, por ejemplo, en el triángulo equilátero. ¿Qué sabemos de un triángulo equilátero? ¿Qué características, Marcelo? Características de un triángulo equilátero. Marcelo, ajá. ¿Sabes o no tienes ni idea de qué es un triángulo equilátero? No me acuerdo cuál que era. Acuérdate que el triángulo equilátero, vamos a colocar en el cuaderno, acuérdate que el cuaderno, Todos sus lados son iguales. en que los, muy bien, es aquel triángulo que tiene, vamos a colocar aquí, tiene tres lados iguales. Tiene tres lados iguales y tiene tres ángulos iguales también. Entonces tiene tres lados iguales y tiene tres ángulos iguales. Ahora, este con respecto a un triángulo equilátero. Vamos a colocar en el cuaderno. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que posee tres lados iguales y tres ángulos iguales. Ahora, Ah, en un triángulo
Anótalo en el cuaderno. Anótalo. Ahora, en un triángulo isósceles, ¿qué característica tiene un triángulo isósceles, Marcelo? Con respecto a sus lados, ¿cuántos lados iguales tiene? Ninguno, uno, dos. ¿Cuántos lados iguales tiene? 1. Mm, mm. Tiene 2, obviamente. Obviamente tiene dos. Entonces tiene dos lados iguales y por ende, si tiene dos lados iguales, ¿cuántos ángulos iguales va a tener? Ah, pa, 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 pa. Si tiene dos lados iguales, ¿cuántos ángulos iguales va a tener? Y tiene, ajá, te hago la pregunta para ti. Tiene dos lados iguales. ¿Y cuántos ángulos iguales tiene? Ninguno. O tres ángulos iguales. O dos. O tres. ¿Cuántos ángulos iguales tiene un triángulo isósceles? Ah, 1. Mm, mm. ¿Cuántos 1. ángulos iguales tiene un triángulo isósceles? Iso viene de dos. 2. Iso viene de dos. La misma palabra te lo dice. Y si 2. tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Entonces le vamos a colocar y tiene dos ángulos iguales. Entonces ahí tiene otra relación. Ahora, fíjate aquí. Voy a colocarla aquí. Tiene dos lados iguales y tiene dos ángulos iguales. Ese es para el triángulo isósceles. Ahora, para el último triángulo, que es considerado el triángulo más difícil, te pregunto, el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno, ¿qué podemos decir del triángulo escaleno? Marcelo. Que tiene. Que tira. ¿Tiene? Que ¿Tiene? tiene 4. No. Tiene 2 lados iguales. Mm, mm. ¿Por qué crees que este es el más difícil? Acuérdate que tener Ah, tres tiene lados 0 lados iguales. tiene cero lados iguales. Es decir, vamos a colocar aquí en el triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. Por eso este es el más complicado a la hora de estudiarlo. Entonces, fíjate que aquí, no sé si te pudiste dar cuenta, pero tenemos del equilátero, lo tenemos aquí. Fíjate, del triángulo equilátero es este. Del triángulo isósceles es este. Y del triángulo escaleno es este. Entonces, ¿cómo yo sé que cada uno? Por estas notaciones. Fíjate aquí, Marcelo. ¿Te das cuenta que aquí yo tengo en el lado AB, tengo esta rayita, en el lado BC tengo esta rayita y en el lado AC tengo esta rayita? ¿Qué me está queriendo decir? Que el lado AB es el mismo lado que BC y el mismo lado que El AC. pivola. Ahora, en el triángulo isósceles tengo dos lados iguales, por eso tiene una rayita aquí y otra rayita aquí. Pero este tercer lado no tiene la rayita. Significa que ese lado no es igual a los otros dos. Igualmente, ¿por qué este es escaleno? Porque no me están diciendo que haya alguna rayita. Y Te das cuenta que me está diciendo todos los lados son diferentes. Eso que está ahí, quiero verlo en el cuaderno, Marcelo. ñam, ñam, ñam. Coloque en el cuaderno de título clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Ya.
Fíjate que no es difícil si me sé la teoría. Por eso estoy diciendo es importante que la copies. ¿Estás copiando la teoría? Acuérdate que voy a revisar el cuaderno. Sí. Ajá, entonces si yo te pregunto, un triángulo equilátero, ¿qué Ahí, es? ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Ah? ¿Qué es un triángulo equilátero? Son aquellos que tiran que tienen iguales y tres ángulos diferentes. Que tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales también. Marcelo, esto, fíjate que lo tienes aquí Ah, al no, me ladito. confundí, sí me confundí. Por eso, equilátero. Miga, Pongámoslo. sus... Tiene tres lados iguales y tiene tres ángulos iguales. Iso viene de dos. Ahí, Entonces, si viene de dos es porque tiene dos lados iguales y tiene dos ángulos iguales. Y el último de ellos es el escaleno. ¿Qué dice el escaleno? Sus tres lados son diferentes. iguales. ¿Listo? ¿Listo, Marcia? Avísame, por favor. Jesús tira acá. Si te sabes de memoria la clasificación, sí puede ser. Ya me lo sé de memoria. No. Si Ahora, quieres, quita eso. eso que está aquí, déjame pasártelo. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos, pero según sus lados. Un momento, aquí está. Te lo voy a poner. Entonces, hemos visto ahorita la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los triángulos según sus ángulos? Tenemos el primero de ellos, que es los triángulos acutángulos. ¿Cuáles son los triángulos acutángulos? Marcelo. ¿Cuál es? Marcelo. ¿Cuál es el triángulo acutángulo? ¿Hay alguna idea o no hay ninguna idea? No, ninguna idea. Ninguna. Es fácil, fíjate. El triángulo acutángulo es, vamos a colocar aquí, es aquel triángulo que, que posee sus ángulos, internos menores a 90 grados. Repito, es aquel triángulo que posee sus ángulos internos menores a 90 grados. Esta teoría es súper importante que la anotes en el cuaderno. Ahora, el obtusángulo. ¿Qué será el obtusángulo, Marcelo? O fíjate, la misma palabra te lo dice, obtuso. ¿Qué será un ángulo obtuso? Marcelo, ¿qué será un ángulo obtuso? A ver. ¿O qué es un triángulo obtusángulo? ¿Qué es un triángulo obtusángulo?
Ujú. A ver, según lo que yo entiendo. ¿Cuál? ¿A qué te refieres? Repito, si el triángulo acutángulo es aquel triángulo donde sus tres ángulos internos son menores a 90 grados, es decir, Ah, un triángulo obtusángulo tiene sus tres ángulos. este es ¿Cómo era el alfa, otro? este es beta y este es tita. Alfa, alfa es menor a 90. Beta es menor a 90. Y tita también va a ser menor a 90. Pero te hago la siguiente pregunta. El obtusángulo, ¿qué podemos hablar de él? Es aquel triángulo, Mayor a 90. exactamente, es aquel Eh, triángulo eh, que posee un ángulo, pero un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, el obtusángulo es aquel triángulo que posee un ángulo mayor de 90 grados. ¿Eso te pareció complejo, Marcelo? Está fácil. sí. Ese es el obtusángulo. Ahora, por ejemplo, de aquí a aquí se ve que este ángulo va a ser mayor a 90 grados. Vamos a llamar este ángulo alfa. Claramente vemos que alfa va a ser un ángulo mayor a 90 grados. Ahora, si es un triángulo rectángulo, ¿qué podemos hablar de un triángulo rectángulo? Marcelo, ¿qué podemos hablar de un triángulo rectángulo? Ah, es que sus ángulos miden 90 grados. Pero sus tres ángulos o uno de ellos. Sí, sus tres ángulos, sus tres ángulos. Tiene No, sentido que dos ángulos. dos ángulos, si dos Un ángulos ángulo miden... entonces. No, no, pero Dios mío. escucha esta pregunta. ¿Cuál es la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto debe de medir? De cualquier triángulo. Es un ángulo nomás. Ya, pero repito la pregunta. ¿Cuánto Es un debe de ángulo. sumar los tres ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto debe sumar, por 180. ejemplo? Exactamente. Alfa más Yo. beta más tita tiene que sumar 180 grados. Muy bien. Entonces, ahí te das cuenta que dos de los ángulos no pueden ser 90 grados, ¿cierto? Porque si no, el tercer ángulo me tiene que dar cero. Entonces, aquí estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Vamos a colocar aquí. Posee al menos un ángulo interno de 90 grados. Entonces, posee al menos un ángulo interno de 90 grados. ¿Eso se entendió, Marcelo? Lo Sí. que es un acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Vamos a anotar en el cuaderno. Esos tres Ay. conceptos son importantes para poder hacer los ejercicios. Porque a ti te pueden decir, tenemos el triángulo o acutángulo de los vértices ABC. Entonces tú tienes que saber que esos tres ángulos internos en ese triángulo, todos van a ser menores a 90 grados. O te pueden decir, en el triángulo obtusángulo, entonces ya tú tienes que decir, mira, uno de los ángulos va a ser mayor a 90 grados. Tener esa idea. Y rectángulos es más fácil, porque se crea un ángulo recto que vale 90 grados. Este signo o esta simbología que tenemos aquí de este cuadrito nos indica que aquí hay un ángulo de
90 grados. Vamos a copiar en el cuaderno, Marcelo. Recuérdate que eso lo voy a preguntar para ver si está acutángulo, Ya. obtusángulo y rectángulo. ¿Listo? Marce, ¿listo? ¿O todavía? Marcelo. No todavía. No. Voy a hacer un print de pantalla igual para que lo tengas también por vía WhatsApp. Entonces, fíjate que cada uno tiene su característica especial. Entonces, la clasificación de los triángulos se puede generar mediante sus lados o mediante sus ángulos. Si es mediante sus lados, tenemos el triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, sus tres lados iguales, sus tres ángulos iguales. Isósceles, sus dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y el escaleno es el más difícil. Sus tres lados son diferentes y sus tres ángulos son diferentes. Ahora, los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo rectángulo. El triángulo acutángulo, ¿cuál es? Es aquel triángulo donde sus tres ángulos, cada uno es menor a 90 grados. El obtusángulo, al menos uno de ellos es mayor a 90 grados. Y el triángulo más común, que es el triángulo rectángulo, es aquel donde su ángulo interno mide 90 grados. Esto que está aquí, igualmente te lo voy a pasar. Empezar a analizar lo que es los teoremas fundamentales de los triángulos. Pero antes, fíjate algo. Si aquí me dicen, aquí tenemos un pequeño ejemplo, me dicen que este ángulo A es mayor a 90 grados. Si este ángulo A, que se denota con la letra mayúscula, y este signo, una rayita así, curviada, A mayúscula me dicen que es mayor a 90 grados. Si ese ángulo es mayor a 90, es un triángulo obtusángulo, acutángulo o rectángulo. Marcelo, en el segundo caso, si A es mayor a 90. Acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Sería obtusángulo. Correcto. Y si A es menor a 90 grados, ¿cuánto vale? Acutángulo. Y el otro es rectángulo. Y el otro es rectángulo. Muy bien. Exactamente es así. Ahora fíjate lo que dice aquí. Dice, vamos a subirlo un poquito. Dice, a los triángulos acutángulos y obtusángulos, entonces los triángulos acutángulos son triángulos que sus tres ángulos internos son menores a 90 grados. Obtusángulo, uno de sus ángulos es mayor a 90. También se les llama oblicuángulos. También se les llama así. Ahora, teoremas elementales de los triángulos. Por ejemplo, suma de los ángulos internos. Fíjate que aquí tenemos un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. La notación, Marcelo, se hace así. Se coloca la letra mayúscula A y un guioncito arriba así. Más B
guioncito arriba, más C, guioncito arriba, y sabemos entonces que este ángulo A, que está aquí, más este ángulo B, que está aquí, más este ángulo C, que está aquí, me tiene que generar 180 grados. Entonces, fíjate lo que dice. Aplicación. Si dos de los ángulos de un triángulo miden 53 grados y 80 grados, halla el tercer ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjate, este ángulo lo llamaron A, vale 53 grados. Este ángulo lo llamaron B, lo llamaron vale 80 grados. Como C no lo tengo porque me está diciendo, si dos de los ángulos de un triángulo, es decir, puede ser cualquier triángulo, pero me están diciendo que uno mide 53 y que el otro mide 80, ya no sería un triángulo equilátero, ¿cierto? No sería isósceles, sería un triángulo escaleno, porque ya, acuérdate, fíjate la relación. En un triángulo equilátero, si tú tienes, o en cualquier triángulo, no necesariamente equilátero, si tú tienes tres lados iguales, ¿cuántos ángulos internos vas a tener? Ah, 1. Repito la pregunta, fíjate algo, fíjate aquí, fíjate esto. Voy a colocar esto que está aquí. Aunque no, a ver, vamos a utilizar una aplicación nueva. Oh, esta aplicación te va a gustar, Marcelo. Fíjate algo, Marcelo, vamos a utilizar esta aplicación, que es algo nueva. Fíjate algo, en este caso, imagínate que tenemos dos triángulos. Este triángulo vale A, este lado vale A y este lado vale C. En el otro triángulo, este lado vale B, este vale B y este lado vale C. Fíjate algo, esto es importante que tú lo entiendas. ¿A qué me refiero yo? Si hay una relación entre lados y ángulos. Si tenemos tres lados iguales, ¿cuántos ángulos iguales voy a tener? Si tenemos tres lados iguales, ¿cuántos ángulos internos iguales voy a tener, Marcelo? Si sus tres lados son iguales. Si sus tres lados Ah, son iguales, Marcelo. Por ¿cuántos ejemplo, sería? a ver, uno aquí pequeño, por ejemplo. Por ejemplo, si los tres lados, si este lado vale C, este lado también vale C y este lado también vale C. Si sus tres lados son iguales, ¿qué podemos hacer? ¿O qué podemos calcular? Por ejemplo, si sus tres lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? Ah, ¿cómo? Repito la Ah, pregunta. equilátero. Si equilátero, muy bien, muy bien. Este es un triángulo, vamos a colocarlo aquí. Lo que acabas de decir, excelente. Este es un triángulo equilátero. Ahora, si es un triángulo equilátero, sabemos que sus tres lados son iguales, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con sus ángulos internos? ¿Son iguales o no son iguales? Es decir, Sí, alfa, beta y tita. sí son. Sí son, muy bien. Alfa tiene que ser igual a beta y tiene que ser igual a tita. Ahora, ¿cuánto vale esos ángulos internos? Si alfa es igual a beta y es igual a tita, ¿cuánto tiene que valer cada ángulo? Y que los tres sean iguales. Te voy a pasar un dato.
te voy a pasar un dato. Acuérdate que debe de cumplir esta condición, que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita, ¿cuánto debe ser igual, Marcelo? ¿Cuánto tiene que ser igual este ángulo? A 180. A 100, 360. no, 360 serían Ah, los 180. ángulos externos de un triángulo, pero los ángulos internos tienen que medir 180 grados. Siempre, de cualquier tipo de triángulo, cualquiera, los ángulos internos de cualquier tipo de triángulo me tiene que generar 180 grados. Ahora, si alfa más beta más tita es igual a 180, ¿cuánto tiene que valer esos tres ángulos iguales? O sea, ¿cuánto vale uno que va a ser igual al otro, igual al otro? Para que cumpla esta igualdad, debe de cumplir que la suma de estos tres me tiene que dar 180. ¿Cuánto debe medir entonces cada uno? 180. ¿Cómo que 180? O Ah, cada sea, uno sería entonces. No, uh-huh. cada uno sería entonces pa- eh, lo- ¿Cuánto sería cada uno? cada uno de esos Uh-huh. sería 60. Exactamente, sería 60 grados. Muy bien, cada alfa, beta y tita debe de medir cada uno 60 grados para que la suma me genere 180. 60 más 60, 120 más 60, 180. Ahora, si tú te das cuenta, Marcelo, eso es muy bien lo que acabas de decir. Pero ¿qué pasa si ahora estamos trabajando con otro tipo de triángulo? Este triángulo que está aquí, que tiene lado A y lado C, ¿cuántos lados iguales tiene, Marcelo? Ah, Rápido. ¿Cuántos lados iguales tiene este triángulo que tenemos aquí? Marcelo, vuelvo a hacer la pregunta. En este triángulo que tenemos aquí, ¿cuántos lados iguales tenemos? Marce, ¿me escuchas? Creo que se te quedó colgado ahí. A ver, voy a hacer un print de pantalla y te lo voy a pasar. Siento que se te quedó colgado, porque no se te está moviendo la imagen tampoco. Sí. Y vamos a continuar con la teoría. Fíjate aquí. Estamos aquí. Entonces, nosotros sabemos que en cualquier triángulo, sea equilátero, isósceles, escaleno, obtusángulo, acutángulo, rectángulo, cualquiera de ellos, la suma de los ángulos internos me tiene que generar 180 grados. Ahora, fíjate aquí, esta teoría es importante. ¿Por qué? Aquí es donde se confunden los estudiantes. Fíjate que tú al principio me habías dicho que yo te pregunté, Marcelo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ahora no. Ahora, la suma de los ángulos externos de un triángulo, ¿cuánto debe de medir? 360 grados. Esto que está aquí, a partir de aquí vamos a anotarlo en el cuaderno. Vamos a anotar en el cuaderno que le vamos a colocar así, suma de los ángulos exteriores. ¿Por qué? Fíjate que imagínate que yo tengo este triángulo. Aquí, este aquí y este aquí. Primero que nada, ¿cómo saber cuál es un ángulo externo y cuándo no? Por ejemplo, si este ángulo interno que está aquí vale alfa, y si yo estiro este ladito que tengo aquí, lo estiro un poco más, este ángulo que está aquí, Marcelo, te pregunto, el ángulo que se forma de aquí a aquí, ¿es el ángulo externo? ¿Sí o no? Es decir, este ángulo, este es el ángulo externo
de alfa? Sí. La respuesta contundentemente sería no. Ese es el primer error que cometen. ¿Por qué? El ángulo externo, para que lo analices, siempre va o siempre es suplemento del ángulo interno. Es decir, este ángulo rojo, que ese sí es el verdadero ángulo externo, tiene que sumar con el ángulo interno 180 grados. Es decir, si este ángulo lo llamo beta, alfa más beta, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. A ver, voy a colocar otro ángulo aquí, otro ángulo verde. Si este ángulo verde que está aquí lo llamo tita, ese ángulo verde lo llamo tita. Fíjate aquí. ¿Cuánto vale si ese ángulo verde es tita? Ese ángulo verde es tita. Este ángulo de aquí a aquí lo llamo Z. Te pregunto nuevamente, Marcelo, ¿Z es un ángulo externo de tita? ¿Sí o no? Ah, ¿Ve la posición? ¿Z es un ángulo externo de tita? ¿Sí o no? sí. Sí. ¿Por qué? Muy bien. ¿Cómo sabes que sí? Porque tita más z, claramente, ¿qué ángulo me tiene que dar? Si yo sumo tita más z, ¿cuánto me tiene que dar? Marcelo, rápido. Si yo sumo este ángulo tita más este ángulo z, ¿a qué debe ser igual? Es como que si yo tengo prácticamente una recta, en una recta, esta curva que está de aquí a aquí, que es la mitad de una circunferencia, en ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. ¿Sí o no? Porque si yo coloco la otra curva, me daría una circunferencia que es 360. Entonces te pregunto, Marcelo, tita más z, ¿cuánto me tiene que dar? Ah, ¿Cuánto me tiene que dar este ángulo interno más este ángulo 180. externo? 180 grados, exactamente. Y lo mismo, Marce, fíjate, si yo este que está aquí lo estiro, este ladito, si aquí hay un ángulo, no sé, vamos a llamarlo ómega, y aquí hay un ángulo de A, Ómega más A, ¿cuánto me tiene que dar esa suma? Marcelo, ómega más ¿a qué es igual? Ah, omega más A. Es decir, un ángulo interno 180. más un ángulo externo, 180 grados. Entonces, ahí te acabo de dar la primera ecuación que la vas a anotar en el cuaderno, que un ángulo interno más un ángulo externo me tiene que dar 180 grados. Otra cosa que debes de anotar, es importante, Marcelo, que en geometría lo hagas con colores para que puedas diferenciar los ángulos. Por lo menos me doy cuenta que los verdes son ángulos internos, los externos son en rojo. Entonces, fíjate aquí. Yo sé que este ángulo externo que va... ¿Cuáles son los ángulos externos, Marcelo? Vamos a colocar aquí. Ángulos externos. ¿Cuáles son los ángulos externos, Marcelo? Dímelo, por favor. Del triángulo que tenemos a la derecha, ¿cuáles son los ángulos externos? A. ¿Qué otro? A. A, Ajá. ¿Qué otro? B, B. Muy bien. ¿Y qué otro? C.
Z, ¿cierto? Por Z, eso, pues Z. Z, exacto. Entonces, eso que está ahí son los ángulos externos. Es decir, A, vamos a colocarla aquí, más B, más Z. Acuérdate que los ángulos externos se le coloca un guioncito arriba. ¿A qué es igual eso, Marcelo? ¿A qué es igual la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo? Marcelo, vuelvo a repetir, ¿a qué es igual la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo? Ah, ¿a qué es igual que? Atento, la pregunta es sencilla. Estoy... ¿A qué es igual los ángulos externos? O sea, ¿a qué es igual la suma de los ángulos externos de un triángulo? 360. A 360. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo tengo que saber con respecto a la sumatoria de los ángulos externos de cualquier triángulo. Ahora, esto que está aquí es un teorema que lo vamos a utilizar bastante. Se llama ángulo exterior de un triángulo, o sea, un ángulo externo. ¿Qué nos dice ese teorema? Nos dice que un ángulo exterior, llamado en este caso beta, va a ser igual a la suma de este ángulo interno más la suma de este ángulo interno. Repito, el ángulo exterior de un triángulo, ¿cómo se puede calcular? Va a ser el ángulo externo, va a ser igual a la suma de dos ángulos internos de ese triángulo. Es decir, fíjate que el ángulo interno no es adyacente al ángulo externo. ¿A qué se refiere con adyacente? Que ese ángulo tiene que estar junto al ángulo externo. A eso se refiere adyacente. No es adyacente. Entonces, vamos a anotarlo eso en el cuaderno. Voy a hacer un print de pantalla y te lo voy a pasar. Este es importante, Marcelo, que lo anotes con colores, repito, porque es una manera más rápida de entender esos teoremas. Déjame pasártelo, por favor. Esto me lo respondes tú. Si yo voy a aplicar el teorema del ángulo exterior, este ángulo externo Z, ¿a qué es igual? Ese ángulo ¿A qué se externo refiere con adyacentes? que no esté pegado a él. Por Ah, entonces ejemplo, sería DC. exactamente. Entonces, Z es igual a ¿quién? DC. A DC. ¿Sí? O sea, coloco DC D más C. exactamente a la suma de D más C. Muy bien. Ahora, si yo tengo el ángulo exterior omega, omega, ¿a qué va a ser igual si aplico el teorema del ángulo exterior? Ah, A más D. A más D. Y eso es todo. Eso es el teorema del ángulo exterior. Es decir, un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué significa adyacente? Que no esté pegado a él, que no se genere de la misma recta. ¿Se entendió eso? Ahora, vamos a estudiar el último caso. Y vamos a estudiar el último caso. ¿Qué nos dice el último caso? Fíjate, ya hemos visto ángulo exterior de un triángulo. Ahora estamos viendo relación entre lados y ángulos. Dice, en todo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Y a mayor lado se le opone mayor ángulo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si yo tengo dos, imagínate que tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo y me están dando este triángulo y me están diciendo que este lado vale C, pero este lado también es igual a este. Nos acaban de decir que si tenemos dos lados iguales, los ángulos que se le oponen a esos lados también van a ser iguales. Es decir, este ángulo que está aquí, ¿cuál es su lado opuesto, Marcelo? ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? Ah, A, B o C.
¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? B. Ah, no, C, C, No, C. tampoco. C sería A, adyacente. B sería A, adyacente. Sería entonces A. Entonces, ahora me paro aquí. ¿Cuál es el opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el opuesto a este ángulo? ¿A, C, B o C? C. C. Entonces, por eso la teoría dice que si tengo dos lados iguales, los ángulos opuestos a esos lados también van a ser iguales. ¿Cuánto vale este ángulo? A. ¿Cuánto vale este ángulo? C. Por eso aquí sale A, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. ¿Te das cuenta de ese detalle? Ahora, fíjate aquí en este triángulo, me dicen, como el lado A, fíjate, el lado A es mayor, el lado A es mayor al lado B. Entonces, como el lado A es mayor al lado B, primero veo qué ángulo se le opone a A. Por lo menos, este ángulo que está aquí sería A rayita, ¿cierto? ¿Cuál es el opuesto o el lado opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? ¿A, B o C? Marcelo. A. A. Ahora, si este que está aquí A, ¿cuál es digamos, el ángulo o el lado que nos están dando? Nos están diciendo que el lado A es mayor a B. Aquí estoy estudiando el lado A. Ahora voy a estudiar el ángulo en B. ¿Cuál es el opuesto a este ángulo? ¿C, A o B? ¿Cuál es el opuesto a este ángulo, Marcelo? Ah, C. C es este lado. B. B sería B. Entonces, ahí te das cuenta que este que está aquí es exactamente una condición. ¿Con qué? Con referente al ángulo. Fíjate, el ángulo A se le opone al lado más grande. ¿Por qué? Porque el ángulo A se le está poniendo al lado A. Y fíjate que el lado B se le opone al ángulo B. Entonces puedo decir que este ángulo es mayor que este ángulo. Entonces, las dos condiciones es muy sencilla. Si yo tengo dos lados iguales, los ángulos opuestos a esos lados iguales son iguales. Y si yo tengo un lado mayor que el otro, el ángulo que se le opone a ese lado mayor va a ser el ángulo mayor en ese triángulo. ¿Eso se entendió lo que yo dije ahorita, Marcelo? Sí. Ahora, vamos a hacer el último caso, que es el último teorema. Ese teorema se conoce como el teorema de desigualdad triangular. ¿Alguna vez había escuchado ese teorema? Teorema de la desigualdad triangular. No. ¿Qué nos dice ese teorema? Vamos a ver. Si yo tengo un triángulo, o sea, puede ser un triángulo cualquiera. Colocar aquí, colocar aquí. Imagínate que yo tengo el triángulo y tiene lados A, B y C. Si yo aplico el teorema de la desigualdad, vamos a colocar aquí, de la desigualdad, vamos a colocarlo en el cuaderno, Marcelo, este teorema, desigualdad triangular, Si yo aplico el teorema de la desigualdad triangular, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el teorema de la desigualdad triangular? Fácil. Dime un lado que tú quieras estudiar. A, B o C. Dime un lado. Marcelo, dime uno. A. A. Voy a tener el lado A. El lado A es mayor a la diferencia.
de los otros dos lados que yo no estoy estudiando. Es decir, si yo resto B menos C, tiene que ser menor a A. Pero A va a ser menor a la suma de esos dos lados. ¿Viste lo fácil que es? A ver, dime otro lado que tú quieras estudiar. Que no sea A, porque ya estudiaste A. ¿Qué otro lado te gustaría estudiar? Marcelo, ¿qué otro lado te gustaría estudiar? B. B. Entonces yo coloco aquí. B es mayor ¿a quién? ¿Aquí iría qué? ¿Qué cosa iría aquí? Para que B sea mayor, Marcelo. A. A menos C. Si ya estás tomando a B, ¿qué otros lados te quedan que no estás tomando? A menos C. A menos C. Entonces aquí sería A menos C. Pero B va a ser menor ¿a quién? A. A más. B. A, A más C. A más C. Exactamente. ¿Fue muy difícil eso? No. Ahora, otro lado que estés estudiando. Fíjate que ya estudiaste A, ya estudiaste B. Ahora vamos a estudiar C. C va a ser mayor ¿a quién, Marcelo? Marcelo, A C menos va C. a menos ¿quién? Menos B. Menos B. Muy bien. ¿Y C va a ser menor ¿a quién? A más B. A más B. El teorema entonces de la desigualdad triangular, ¿te pareció muy complejo? Y es eso, es simplemente estudiar un lado de un triángulo y comparar la diferencia de los otros dos lados va a ser menor al lado que estoy estudiando. Y la suma de los otros dos lados que yo no estoy estudiando va a ser mayor que el lado que estoy estudiando. ¿Eso se entendió, Marcelo? Sí. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios. Fíjate aquí. Ya hemos visto toda la teoría el día de hoy. Vamos a empezar a hacer el siguiente ejercicio. Fíjate que ahora viene actúo, ahora sí viene ejercicio. Dice, dos de los ángulos de un triángulo miden 24 y 36. Ok, está fácil. Coloco aquí un triángulo, coloco otro triángulo, perdón, otro lado. Entonces, este ángulo me dice que vale A. Vamos a colocar este vértice A, este vértice B y este vértice C. Si ya me están dando este ángulo que vale A, me están dando este ángulo que vale B, pero no me están dando este ángulo que vale C. Marcelo, ¿qué ecuación puedo escribir para hallar el ángulo C? ¿Qué ecuación puedo escribir? Ah, sería A menos B. Sería A menos B. A menos B. No, pero esto no tiene sentido hacer esta diferencia. Repito, te están dando los ángulos internos de un triángulo. Fíjate, ¿qué ecuación podemos hacer? Podría ser 24 Ajá, más, es decir, el ángulo A más quién, más B más B más quién, más C más C es igual es a igual a ¿cuánto? 180. Exactamente. Y simplemente de esa ecuación despejar. Es decir, te está quedando C va a ser igual a quién? 180 grados menos, ¿menos quién? Menos A. A vale
24 Menos grados. 24 menos 36. Menos 36. Exactamente. Entonces, C, ¿a qué va a ser igual? 180 grados menos... ¿Cuánto es 24 más 36? ¿Cuánto es, Marcelo? 24 más 36. ¿Mm? 60. 60. Entonces te está quedando 180 menos 60, ¿a qué es igual? 120. A 120 grados. ¿Eso que está ahí te pareció muy complejo? No. Ajá. Entonces, fíjate que aplicando la teoría es que yo puedo encontrar los ejercicios. Ahora, fíjate que aquí hay un ejercicio, el 3, que lo veo interesante. Dice, halla el valor de cada uno de los ángulos interiores de un triángulo ABC. A ver, imaginemos que tenemos el triángulo. Colocarlo aquí, aquí, aquí. Y este que está aquí este que está aquí vale A, este aquí vale B, este que está aquí vale C, y te dice, halla el valor de cada uno de los ángulos internos de un triángulo ABC, sabiendo que el ángulo A, o sea, te están dando este ángulo A, te están dando este ángulo B, y te están dando este ángulo C. Sí, pero en función de X. Fíjate que A vale 5X más 6, B vale 6X más 4 y C vale 6X. Igualito, Marcelo. ¿Qué ecuación podemos escribir para relacionar esos ángulos? Marce, Sí. ¿qué ecuación podemos escribir? Ah, ¿Cuál es la ecuación que tú conoces que relaciona los tres ángulos internos de un triángulo? que A más B más C es igual a Exactamente. 180. Aquí la tienes. A más B más C igual a 180. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto, Ah, cuánto valdría A para colocarlo aquí? 32. No. En el ejercicio que estamos haciendo, ¿cuánto vale A? Que es el ejercicio 3. No lo sé. 60. En el ejercicio 3 dice que A vale 60. 3. 3. Estamos haciendo el 3B. Hallar el valor de cada uno de los ángulos internos de un triángulo ABC. 5X más 6. Exactamente. 5X, voy a colocarlo aquí. 5X más 6. Ahora, más, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B, Marcelo? 6X más 4. 6X más 4. ¿Cuánto vale C? 6X. 6X. ¿Y esta qué va a ser igual? 180. A 180 grados. Ahora, si yo voy a sumar esto, 5X más 6X, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 5X más 6X más 6X? 17X. 17X. Ahora, este es igual a 10. 10, pero 180 menos 10, 170. 170. A la final, simplemente X, ¿cuánto va a valer? 117 grados entre 17. Y esto va a ser igual a un número que multiplicado por 17 que me dé 170. Está fácil. ¿Cuánto 10. sería? 10. Entonces a la final X vale 10 grados. Y eso es todo. Entonces,
quiero que te des cuenta, Marcelo, que los teoremas que hemos aplicado lo vas a hacer en los ejercicios. Verlo aquí, fíjate aquí. Por lo menos aquí te dice, en cada gráfico identifica el lado mayor, medio y menor. Fíjate esto, Marcelo. Si este ángulo A es el mayor, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Marcelo, ¿cuánto vale el ángulo A? 80. 80. Este va a ser el mayor. Entonces, A, el lado, o sea, A, el ángulo A, va a ser mayor al ángulo B, ¿cierto? Entonces, aquí está el lado más grande y el lado intermedio. Entonces, ¿qué lado se le opone a este ángulo A? ¿Qué ángulo se le opone a este ángulo A? ¿AB, BC o AC? ¿Cuál es su lado opuesto, Marcelo, al ángulo A? Marcelo, ¿cuál es, repito la pregunta, el lado opuesto a este ángulo A? Marcelo, ¿me escuchas? Creo que se te cayó la señal ahí. Sí, Marcelo, ¿ahí me escuchas? sí. Ya. Estamos en este ejercicio, el 5. Si el ángulo A es mayor al ángulo beta, repito, este ángulo, como este vértice vale A, este ángulo es el que vale A rayita. Ahora, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el lado opuesto? A, ¿AB, AC o A, BC? A, ¿A, A, ¿A qué? O sea, vamos a colocar aquí las opciones. Este lado vale AB. Este lado vale BC. Y este lado vale AC. De las opciones que están ahí, ¿cuál es el lado opuesto? ¿AB, AC o BC? ¿Cuál es? Marcelo, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo A? A, 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 B. No, El BC, BC, ángulo, BC. claro, obviamente sería, ¿cuál sería obviamente? BC, obviamente, porque acuérdate que AB es adyacente al ángulo y AC es adyacente al ángulo. El ángulo opuesto siempre lo vamos a colocar la punta del lápiz y la punta del lápiz me indica el opuesto. En este caso sería BC. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el lado más grande o el lado mayor es BC. Este va a ser el lado más grande, BC. Ahora, si este es el mayor, vamos a ver, el intermedio sería beta, porque vale 70. ¿Cuál sería beta? Este ángulo que está aquí, porque este vértice es B. Este sería beta. Ahora, te pregunto, Marcelo, ¿cuál es el lado opuesto a beta? El lado opuesto a beta, AB, A, BC o AC. AC. Obviamente sería AC. Entonces vamos a colocar aquí que AC sería el medio, ¿cierto? El medio. Y por último, si este es el mayor y este es el medio, el lado, ¿cuál lado me quedaría? AB. El lado AB va a ser el menor. Ahora, ayúdame en este, Marcelo. Si este ángulo vale 80 grados P, entonces este ángulo vale P, ¿cierto? Y este ángulo Q vale 70 grados. Este ángulo vale Q. Q. ¿Cómo calculo el ángulo R? Marcelo, ¿cómo calculo este ángulo R? Si tengo a P y tengo a Q, ¿cómo calculo el ángulo R?
¿Cuál es la única ecuación de ángulos internos de triángulo que hemos visto el día de hoy? De que todos los ángulos internos suman 180. Entonces, esa es la ecuación que debo utilizar, que P más Q más R tiene que ser igual a 180. Simplemente sustituyo. P vale 80, Q vale 70. Marcelo, ¿cuánto es 80 más 70? ¿Cuánto es 80 más 70, Marcelo? 150. 150. Entonces nos está quedando que R va a ser igual a 180 grados menos 150 grados. ¿Cuánto es 180 menos 150? 180 menos 150, ¿cuánto es? 30. 30. 30. Entonces, ahí me doy cuenta que este va a ser el ángulo menor, 30 grados. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo mayor? P. Entonces, ¿qué hago? Veo cuál es el lado opuesto a P. Si me paro en P, ¿cuál es su lado opuesto, Marcelo? ¿PQ, PR o QR? ¿Cuál es su lado opuesto? Si estoy parado aquí en P. Marcelo, repito la pregunta. Si estoy parado en P, ¿cuál es el lado opuesto? ¿PQ, PR o QR? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál sería? ¿Qué top? ¿Cuál? R. ¿PQ, PR o QR? P, P, No, ahí se te queda pegado el audio. PQ. PQ. PQ no No, es PQ no. PQ adyacente al no. PQ ángulo no. P. PQ no. ¿Cuál sería? PR. PR. PR no sería adyacente al ángulo P. Marcelo, PR no sería o sea, P no sería Sí. adyacente al ángulo PR. Sí. Sí, entonces, ¿cuál sería el opuesto? ¿Cuál es el opuesto al ángulo P? ¿PQ, PR o QR? Simplemente, Marce, es colocar la punta del lápiz en el ángulo y la punta del lápiz me dirige a donde es. Sería QR. Entonces voy a colocar aquí QR, QR. ¿Quién va a ser QR? El lado mayor. ¿Por qué va a ser el lado mayor? Porque es el ángulo mayor. Entonces QR va a ser el lado mayor. Ahora, te pregunto, ¿quién va a ser el intermedio? Q. Si estoy parado en Q, que es aquí, ¿cuál es su lado opuesto a Q? ¿Cuál es su lado opuesto, Marcelo? ¿PQ, QR o PR? Si estoy parado en Q. Sería PR. Sería PR, exactamente. Entonces, esto que está aquí lo voy a colocar aquí, que PR va a ser igual a medio. ¿Y cuál es el último valor? Bueno, ya tengo QR, PR, ¿cuál me falta? PQ. Entonces, PQ va a ser igual a el menor. Y eso es todo. ¿Te pareció muy complejo eso? Entonces, es muy importante que tú sepas cuál es el opuesto de un ángulo. A través de eso es que yo puedo relacionar cuál es el mayor y cuál es el menor. Igualmente, de hecho te va a dejar tarea para que practiques el teorema de la desigualdad triangular.